Buenos días tengan todos. Hoy en este tercer domingo en el que pues no nos podemos encontrar en esta casa en Monte Oreb, pero que Dios ha permitido que por medio de las redes sociales y de cosas que pues en otro tiempo eran impensables, hoy podemos tener la oportunidad de estar juntos para meditar en la palabra del Señor. Recibe un fuerte abrazo, un fuerte saludo ahí en la comodidad de tu hogar, en donde sea que estés, sabiendo que el Señor está con nosotros sin importar las circunstancias. Hoy, pues casi de manera lógica, vamos a reflexionar en la entrada triunfal o la entrada real de Jesús en Jerusalén. Tal vez para algunos puede resultar aburrido, tal vez incómodo, escuchar si no el mismo sermón, sí las mismas citas cada año. Por cierto, hay algo interesante, esta parte de la entrada de Jerusalén se encuentra en los 4 evangelios. Ahora, como predicador yo no tengo ningún problema en predicar un mismo verso varias veces. Estoy seguro que el Señor siempre nos da mensajes diferentes, pero en este caso me parece muy importante seguir predicando de la entrada de Jesús en Jerusalén, porque me parece que no alcanzamos a comprender todo lo que implica la entrada de Jesús. La comprensión no alcanza a ser del todo correcta. Ahora, ¿a qué me refiero? Estoy seguro de que todavía no alcanzamos a comprender la importancia, la relevancia y las consecuencias de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, y desde luego a nuestras vidas. Me parece que muy a menudo nuestra actitud no es muy diferente a las personas que se encontraban en ese lugar y en ese tiempo. Hay tantas enseñanzas en este pasaje que deberíamos poner mucha atención para intentar comprenderlo de una mejor manera. En mi opinión, nadie puede llegar a ser un verdadero cristiano si Jesús, al entrar en nuestras vidas, no nos confronta, no nos rompe para transformarnos. Y no es que nos quiera hacer daño, quiere quitar, quiere arrancar de nosotros todo lo que nos estorba. Por ejemplo, la forma en que comprendemos las cosas, en cómo las abordamos, nuestros intereses, nuestros deseos. Hay una verdad muy clara: con Jesús en nuestras vidas necesariamente todo cambia. Habrá cosas que Él nos hará valorar correctamente, por medio de Él podemos valorarla, y hay otras que Él nos va a decir claramente: tienes que desecharte de ellas. Por favor, abre tu Biblia ahí en Mateo capítulo 21, de los versos 8 al 11. Dice así: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos. Padre, una vez más ante ti, Señor, rendidos ante tu amor, ante tu poder, tu juicio y tu misericordia, Señor, ante tu palabra que es suficiente para cada uno de nosotros, Señor. No necesitamos nada más que tu palabra para ser guiados en esta vida, Señor, que tú nos permites, y para cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, permítenos reflexionar esta mañana en esta cita tan predicada, es cierto, Señor, pero creo que todavía hay mucha riqueza que tú nos estás revelando a cada momento, Señor. Por favor, que donde estén mis hermanos y mis hermanas, Padre, tu Espíritu Santo haga que nada los estorbe, Señor. Que la señal llegue correctamente, Padre. Que se abran nuevas opciones para comunicarnos.
Y Señor, sobre todo, que tu palabra nos siga transformando a cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor. No tenemos miedo porque te tenemos a ti. Señor, sabemos que lo que tú haces en nosotros a veces nos duele, pero también reconocemos que es lo mejor. Quédate con nosotros por medio de tu Espíritu esta mañana y te ruego, Señor, como siempre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para intentar entender esto, hay una historia. En una reunión internacional de jóvenes en la ciudad de Nueva York, un joven norteamericano le preguntó a una chica de Burma que cuál era la creencia religiosa de la mayoría de los burmeses. Y la joven le dijo que en Burma se practica generalmente el budismo. Este joven americano le dijo de manera muy ligera: oh, bueno, eso no importa mucho, todas las religiones son iguales. ¿Lo has escuchado? La joven, mirando directamente al joven, un poco asombrada, le dijo: si hubieras vivido en mi país, no estarías diciendo esto. Yo he visto lo que siglos de superstición, temor e indiferencia a los problemas sociales han hecho con mi gente. Nosotros necesitamos la verdad y la edificación del cristianismo. Te voy a decir una cosa: cuando me hice cristiana me costó mucho, muchísimo. Y le preguntó: ¿tú eres cristiano? Él respondió que sí. Entonces ella le dijo: si tu cristianismo te hubiera costado un poco más, estarías más al tanto de su superioridad. ¿Sabes una cosa? Mi país necesita a Cristo. Hermanos, con esto tendríamos que reflexionar cuánto nos ha costado nuestro cristianismo. ¿Cuánto nos ha costado que Jesús entre en nuestras vidas para ser nuestro único Rey y Salvador? Jesús no es un amuleto. Jesús no es un mantra que se repite para que las cosas funcionen. Jesús es real, es cierto. Y no alcanzamos a comprenderlo del todo, sin importar los años que llevamos junto a Él. Pero también sabemos que la única manera de comprenderlo es permanecer a su lado sin importar las circunstancias de la vida. Ahora, reflexionamos esta mañana en la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Cómo entró Jesús? Los eruditos de la Biblia coinciden en llamar este pasaje como la entrada triunfal o la entrada real. Sin embargo, con los elementos que vamos a ver a continuación, no parece ese tipo de entrada si lo vemos a la manera del mundo. Una entrada triunfal en el mundo, por lo menos en ese tiempo, y guardadas sus semejanzas el día de hoy, consistía en un gran despliegue de poder, de ostentación, de fuerza. Cuando los reyes salían a pelear y ganaban, entraban a la ciudad en poderosos y temibles caballos, carros de guerra, hermosos vestidos. Eso pasaba en ese tiempo, pero Jesús no lo hace así. La entrada de Jesús fue planeada. Al principio de este capítulo, Jesús da instrucciones claras a dos de sus discípulos. Los estudiosos coinciden en que se trataba de Juan y Pedro. Ahora, lo claro de las instrucciones que Jesús le da a estos dos discípulos da a pensar que Jesús lo había planificado correctamente, que había acordado con este hombre lo que iba a necesitar e incluso habían también acordado una contraseña: el Señor los necesita. Ahora, ¿eso le quita poder al Señor? Podemos pensar: no, pues si lo hizo así, pierde autoridad. No pierde ninguna autoridad, al contrario. Fíjate la gran enseñanza que Jesús nos está dando. Jesús, siendo Dios y hombre, planificaba. ¿Por qué tú y yo no habríamos de planificar? Y no estar corrigiendo constantemente. ¿Por qué? Porque no planificamos, ¿verdad? Entonces, no le quita poder de ninguna manera. Al contrario, nos enseña lo importante que es planificar en nuestra vida. Jesús también entra de manera humilde. Como decían los triunfadores, entraban en poderosos caballos. Pero Jesús está mucho más interesado, en primer lugar, de cumplir la profecía.
Por eso Mateo escribe: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿A qué se refiere? Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por alguna razón, Mateo omite dos frases que son: alégrate mucho y justo y salvador. El hecho es que Jesús entra de una manera, vamos a decir que impropia para la época. Impropia, ¿sabes también por qué? Porque la expectativa del pueblo judío y la expectativa, lo tenemos que decir también así, de los discípulos era un rey poderoso, un rey militar que iba a llegar a quitar a los romanos para tomar el control y por supuesto ellos ser beneficiarios. Jesús no estaba interesado el problema para Jesús no era el imperio romano. El problema para Jesús, y nos lo ha enseñado a lo largo de la historia, es el pecado. Y una forma de acabar con el pecado es ser humildes. Eso nos está enseñando Jesús. Jesús no está buscando poder terrenal, no está buscando ostentación, sino que entra de una manera muy humilde. Ahora, debemos reconocer que Mateo nos habla de una asna y su cría. A los dos los preparan para ser más cómodos, les ponen algunos mantos encima y Jesús elige sentarse en el pequeño asno. Esto resalta la nobleza y la mansedumbre de nuestro Señor. Jesús es bien recibido y es reconocido. Su entrada no pasa desapercibida, por el contrario, es notoria. Hay mucha gente que lo recibe y tienen gestos de aceptación y palabras de aceptación para él. Hay una especie de alfombra de honor. La gente arroja al paso de Jesús, arroja sus mantos y palmas y ramas de árboles. Los mantos simbolizan rendición. Es como decir, o era como decir: si es necesario que pases encima de mí, que así sea. Y las palmas eran el símbolo del nacionalismo del pueblo judío. La multitud hace algo bien interesante, y es que recibe a Jesús con 3 títulos mesiánicos: Hosana, que quiere decir salva ahora o salva te ruego. El segundo es hijo de David, y el tercero es el que viene en el nombre del Señor. Jesús también entra en una fecha especial. La fecha en que entra Jesús es bastante significativa. Es en el tiempo de los preparativos de la fiesta de la Pascua. Fíjate qué interesante, los registros históricos indican que en Jerusalén habitaban regularmente 500,000 personas. Pero en la semana de la Pascua, la fiesta más importante del pueblo judío, el número llegaba a ser hasta de 3 millones de personas, lo cual a la entrada de Jesús le añade dramatismo e importancia. Ahora, ¿quiénes reciben a Jesús? Debemos tener presente que esta multitud en el tiempo de Pascua, en ese año en Jerusalén, estaba compuesta, vamos a decir que por 3 grupos. Los judíos que vivían en Jerusalén, la multitud de Galilea, y los que vieron resucitar a Lázaro. La multitud, hablamos también de todos los judíos que llegaban a celebrar la Pascua. Mateo es muy enfático en darnos a conocer que había mucha gente. Por eso dice que la gente iba por delante y por detrás. Y esto lo podemos entender de 2 formas. Una es que las personas arrojaban sus mantos, sus palmas al paso de Jesús, y luego cuando había pasado los volvían a tomar, iban hacia adelante otra vez y los volvían a arrojar a Jesús. En un claro ejemplo de una gran aceptación hacia él. La otra es por la cantidad de visitantes que se asomaban a ver cómo pasaba el profeta que estaba simbrando a la nación. ¿De quién se trata? ¿Quién es? Alguien recientemente dijo: no es tan importante tener seguidores, sino el tipo de seguidores que tiene.
con todo el panorama, nosotros podemos decir sin duda que no todos los que arrojaban mantos y palmas eran verdaderamente seguidores de Jesús, y menos sus discípulos. Hay, como te decía, tres grupos que reciben a Jesús. Lo acompañan sus discípulos y seguidores. Cuando hablamos de discípulos de Jesús, yo quiero pensar en, sí, los 12 que están con él, pero que había más que lo seguían con fidelidad y que realmente querían seguir aprendiendo de él. Un buen número los estaba acompañando. Pero todos sabían quién era Jesús en realidad. La Biblia nos enseña que realmente no. Tenemos que decir que ni siquiera los discípulos lo sabían a cabalidad. Ellos todavía tenían en su mente, como te decía hace un momento, a un conquistador poderoso. Y no es que Jesús se hubiera presentado así con ellos. Ellos hicieron su propia concepción a pesar de haber vivido con ellos. También estaban los que lo seguían al sanador, al milagrero, al taumaturgo, para beneficiarse de él. Y sabemos que eso, el hacer milagros, no era ni por asomo el centro del ministerio de Jesús. Lo reciben también personas que lo admiran, otras que están presentes y otras que no lo conocen. Como digo, hay personas que lo admiraban, que estaban agradecidas con él, que buscaban estar cerca de él para llamar su atención y ser sanados. Otras seguramente habían oído de la fama de Jesús, pero no lo conocían. Simplemente están presentes en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, y hay otros que simplemente nunca oyeron de él, que se asoman a ver qué pasa, qué es lo que está pasando, porque hay tanta gente alrededor de este hombre. Y desde luego también tenemos que decir que había personas que lo odiaban y que habían decidido matarlo. Con esto podemos darnos cuenta que no solo es importante seguir a Jesús, sino conocerlo. De hecho, si no conocemos a Jesús, no lo podemos seguir de manera correcta, es decir, con sabiduría y con verdad. Dime una cosa, ¿cuántas veces te has encontrado a personas a las que les quieres predicar el Evangelio y que te dicen, a ver, háblame de tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué ha hecho por ti? Y a veces, hermanos, me han comentado que algunos se quedan sin respuesta. Y al hacer esto desperdiciamos una preciosa oportunidad de hablarles de nuestro Señor. A veces contestamos con lo que yo digo, absolutos inciertos. ¿Qué es para ti Dios? Todo. Y alguien que es un poquito perspicaz te dice, bueno, ¿y qué es todo? No sé. Pero si lo conocemos, cuando Dios nos da esta oportunidad, podemos dar testimonio de quién es nuestro Dios. Por eso es importante pasar al tercer punto. ¿Cómo lo recibimos nosotros? Ya vimos cómo lo recibió el pueblo, cómo lo acompañaron sus seguidores, cómo lo recibieron los que lo odiaban y habían decidido matarlo. ¿Te los imaginas? Por ahí observando, planificando. Seguramente habrán tenido la idea de hacerlo en ese momento de otra manera, pero ellos no se pueden oponer al plan de Dios. Pasemos de ellos en aquel tiempo a cómo lo recibimos nosotros. A veces esta parte es, al menos para mí, difícil de explicar. Y no tendría que serlo así si tomamos en cuenta los 3 puntos que te propongo para hacer el conocimiento y el caminar de Jesús una constante en nuestra vida. Pero no siempre es así. ¿No te ha pasado en algún momento, en algún lugar, que tú, como hijo o hija de Dios, te sorprendes diciéndole a Jesús, a Dios, ¿quién eres? ¿Qué quieres? No te entiendo.
O podríamos basarnos incluso en la pregunta que en el texto otros le hacen: ¿quién es este? Eso solamente pasa cuando no lo conocemos a cabalidad. Y cuando no conocemos a cabalidad a nuestro Dios, ¿sabes a dónde vamos? A donde nos lleva la corriente. Aquí yo te tendría que preguntar: ¿por qué vienes a la iglesia? Ahorita no puedes venir, ¿verdad? Pero la iglesia no se trata de un edificio, aunque tenemos un hermoso edificio. La iglesia somos todos, y ahorita Monterrey se levanta, cada quien en su casa, y hay un montón de iglesias y de hermanos que se están levantando así. Pero insisto, ¿por qué vienes a la iglesia? Cuando le preguntas esto a los jóvenes especialmente, te dicen: bueno, porque mis papás siempre me han traído, me trajeron desde chiquitos. Y entonces le tendríamos que preguntar a los padres: ¿qué tan frecuentemente le enseñas a tus hijos a amar a Dios? ¿Y sabes cuál es la respuesta que generalmente nos encontramos? No, yo no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, por eso llevamos a los hijos a la iglesia. ¿Te das cuenta? Lo importante que es a nuestros hijos enseñarlos a amar a Dios. Así que debemos conocerlo, recibirlo y caminar con Él. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestra humildad. La humildad es el fruto de la conciencia que nosotros tenemos de ser absolutamente inmerecedores del amor y de la gracia con la que Dios nos trata. El hecho de ser sus hijos por medio de la fe no nos da un certificado de inmunidad. En este tiempo que estamos viviendo, y por una de las consecuencias que estamos viviendo, es que no nos podemos reunir, no nos podemos saludar, no nos podemos abrazar. ¿Habrá hermanos que estén enfermos de COVID? ¿Sabes qué? Seguramente sí. Y yo oro para que ellos sigan confiando en Dios. Sigan confiando en Dios. El ser cristiano, el ser hijo de Dios, no te da un certificado de inmunidad. Al contrario, te da una serie de responsabilidades que Dios quiere que cumplas. ¿Por qué queremos cumplir esas responsabilidades? Por una sola razón, iglesia: porque Dios nos ama. No nos queremos ganar nada. He escuchado incluso a algunos hermanos decir: ya le puse otro adorno a mi corona. Y yo digo: caray, lo acabas de perder. No hacemos obras para alcanzar la salvación, sino porque somos salvos, automáticamente hacemos buenas obras. ¿Qué buscamos? Que le agraden a Dios. Punto, nada más. Porque lo amamos, porque Dios nos ama. En segundo lugar, con alegría. La alegría de haber sido arrancados de las garras del infierno. Yo no sé si has meditado detenidamente en esto. ¿Sabes? A veces se dice: no voltees hacia atrás, no te acuerdes de tu pasado. Pero yo creo que es bueno de repente voltear y decir: Señor, gracias. Gracias por de dónde me tomaste, porque alargaste tu mano y me sacaste de ese horror, del camino al infierno al que yo iba. Alegría porque de ir camino al infierno, ahora Él nos hace vivir en santidad. Queremos vivir en santidad. ¿Por qué queremos vivir en santidad? Porque Él lo ha ordenado. Sean santos, porque yo soy santo. La alegría de saber que el Espíritu Santo nos guía. ¿Te imaginas eso? Tendríamos que meditar mucho más en esto, hermanos. Ahí en la comodidad de tu casa. El privilegio de que el Espíritu de Dios esté junto a ti en todo momento. El privilegio, la alegría que nos da la libertad de adorar a nuestro Dios con nuestras propias vidas, cantando, leyendo, ayudando de diferentes formas. La alegría que nos da gritar a pecho abierto: somos del Señor. La alegría de saber que un día lo veremos
y que nos gozaremos con Él. Y por supuesto, en tercer lugar, con obediencia. De nada sirve la alegría y la humildad si no obedecemos a Jesús. El mundo te dice que obedecer no es bueno. Y a veces pensamos que obedecer es muy pesado. Pero Jesús no nos enseñó eso. Él con su vida nos enseñó que lo mejor que podemos hacer es obedecer. Por eso una cosa que nos dice en el Evangelio es: mi yugo es fácil. Y tenemos que recordar que Jesús nos dijo: no hago mi voluntad, sino la del Padre que me envió, la de mi Padre que me envió. A veces se nos olvida, hermanos, que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él inmediatamente tiene un propósito, o más bien se continúa ese propósito, y que nosotros solo alcanzaremos ese propósito en la medida en que obedezcamos a nuestro Dios. Por lo tanto, no es difícil. La palabra de Dios y el ejemplo de Jesús nos dice que en tanto que dure nuestro caminar, nuestro peregrinaje en este mundo, lo mejor que podemos hacer es obedecer. ¿Qué podemos decir en conclusión? Recibe al Rey, ríndete ante Él y vive haciendo su voluntad. Lo que llamamos la entrada triunfal del Señor en Jerusalén fue la ocasión en la que Jesús se ofreció oficialmente y voluntariamente como el Mesías prometido a las Escrituras del Antiguo Testamento, incluso a la nación de Israel. Aquel día se agotó la semana 69 de las 70 semanas profetizadas por Daniel. ¿Qué quiere decir esto? El perfecto plan de Dios sigue en marcha. Hermanos, estamos pasando por tiempos un poco difíciles. Así que lo mejor que podemos hacer es no perdernos la lección que Dios nos está enseñando. Pero en el texto que hoy vemos, no nos perdamos la enseñanza en cuanto a la prioridad y responsabilidad de nuestra vida espiritual, de manera personal. La segunda es la imperiosa necesidad de sacrificio y de juicio. ¿Te das cuenta? Y la tercera es no mezclar lo sagrado con lo secular. Dios debe tener absoluta preeminencia tanto en nuestras vidas personales como en nuestras vidas a nivel congregación. El hecho de conmemorar, de recordar la entrada triunfal de Jesús y lo que viene en la Semana Santa está en el sentido no de sufrir y de sentirnos culpables, no, sino de valorar lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué pasó con todo esto? Realmente lo que estaba pasando es que su entrada triunfal lo estaba llevando directo a la cruz, para allí hacerse sacrificio suficiente y único para reconciliarnos con el Padre. De eso se trata. Él pagó y lo hizo con amor, lo hizo con alegría, lo hizo con gozo. ¿Acaso Él no sabía que los mismos que lo aclamaban eran también aquellos que después gritarían pidiendo su muerte? Claro que lo sabían. Y aún así entró triunfante, gozoso, agradecido. Y veía con amor a estas personas. Y estoy seguro que en su mente no les decía gracias, gracias, no. Sino que en su mente los veía y les decía: arrepiéntete, arrepiéntete. Iglesia, respondamos diciendo con nuestras vidas que Él es nuestro Rey y nuestro Salvador, que Él es la segunda persona de la Trinidad, que Él es el profeta de profetas, Rey de reyes y Señor de señores. Aprendamos de Él cada día más para explicárselo a los incrédulos. Ellos no lo saben, pero lo único que necesitan en su vida
vacía y desgraciada es al Señor Jesús. Y tú y yo se lo debemos dar. Si Él estuvo dispuesto a entrar tranquilo, gozoso, con amor, a esa cruz, a ese martirio, ¿por qué nosotros no habríamos de salir en la medida de lo posible? Y lo digo por este tiempo, a predicar a nuestro Señor. Hoy tenemos redes. ¿Y sabes qué? Tal vez has visto a alguna persona, algún amigo durante mucho tiempo y te lo encuentras en Facebook o te lo encuentras en otra red. Úsalo. ¿Quién dice que no podemos evangelizar de esa manera? Claro que lo podemos hacer. Tómate tiempo. Recibe a Jesús. Pero no de manera emocional ni transitoria. Ellos estaban esperando su beneficio. ¿Tú estás esperando un beneficio? Por eso digo, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estás con tu teléfono, con tu computadora, con tu televisión prendida, viendo este mensaje? ¿Por qué abres tu Biblia en la mañana? ¿Por qué tienes tiempos de oración? Porque te ama. Porque lo amas. Después lo que Él haga está en su soberana potestad. Así que recibamos a Jesús, iglesia. Y recibámonos de una vez y para siempre. Que de aquí en adelante lo demás sea conmemorar, porque yo recibí a Jesús tal día y desde ese día Él gobierna absolutamente en mi vida. Que Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por el mensaje.